Las 95 tesis de Lutero que atacan la divinidad del papado, la indulgencia, y crean los principios de la reforma y colocar la fe totalmente en Jesucristo, al unísono que ya en 1440 hacia acá había nacido la imprenta. Entonces eso hace que el libro se vuelva público, el libro bíblico se vuelva público, que era un libro solamente de la ortodoxia judía y del nuevo cristianismo que empezaba, y que ya tenía su tiempo en época de estos señores. Y entonces eso hace que al volverse público el libro bíblico, todo mundo pueda tenerlo en sus manos. Y como decía Lutero, que cada uno puede leer la Biblia a su modo. Eso fue uno de los grandes errores de él. Cada uno puede leer la Biblia a su modo e interpretarla como le dé la gana. Y eso hizo que se desatara al descubrirse la palabra en el Antiguo Testamento: no adorarás imágenes, que se hablaba de imágenes de otros dioses, que lo colocaran contra la faz de Dios. Entonces eso hace que nazca la famosa noche de San Bartolomé. Esa noche de San Bartolomé produce miles y miles y miles de muertos. Pues esta gente, al descubrir una obra de imagen, se metían en las iglesias y con hachas y machetes y le volaban la cabeza a los santos y a toda imagen que había, y a los sacerdotes que encontraban los asesinaban. Entonces la iglesia reaccionó y mató cantidad de ellos. Vivieron más de 500,000 de personas muertas en esas famosas noches en todo el mundo, porque descubrieron que la palabra no adorar imágenes, y las tesis hablaban de la indulgencia, de la no divinidad del Papa, etcétera, 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 colocar toda la fe en Cristo Jesús, nace el Jesús solo, y en fin, eso es lo que trajo la religión, la famosa tesis y el surgimiento de la imprenta, que le da impulso a que se vuelva público el libro. Pero como dice también ahí, que cada uno puede leer la Biblia e interpretarla como le dé su gana. Entonces hizo que una cantidad de gente interpretara eso a su modo, cuando el libro no estaba hecho ni era totalmente, sino que pertenecía a la ortodoxia judía y a su costumbre y su cosa. Y entonces la gente de Occidente, porque en Occidente donde nace la imprenta, de Occidente empiezan a interpretar y a matar gente y a matar cura, y llega un momento en que hasta el mismo Martín Lutero creo que se arrepiente, porque creo que un hermano de él muere, que era sacerdote, muere también en una. Entonces yo no hablé de esto para esto ni esto, sí. Pero bueno, de todas maneras, que la parábola de Cristo, realmente el que empieza a hablar bíblicamente sobre parábola fue Ezequiel, cuando habló la parábola de la olla hirviente, la parábola del águila. Ya siglos y siglos antes de Jesús ya se hablaba de parábola. Pero las parábolas son una figura que se utilizan para dar una enseñanza, y se enseña a través de ella. Jesús lo utilizó magistralmente para dar la enseñanza de que habla el libro acerca del hijo pródigo, y así enseñaba él en una forma sencilla y de tal manera que en elogio a la locura se cree que, y en verdad uno puede pensar, oye, pero una muerte, aunque han visto muertes más crueles que la de Jesucristo. Aquí hubieron indios que fueron descuartizados por caballo, sencillamente que se lo ponían españoles, le colocaban las manos a un caballo, un brazo en una mano, un brazo amarrado en un caballo y otro brazo en otro, y lo mismo las piernas, y luego los azotaban y el tipo le desprendían las 4 piernas. Son muertes más crueles que contra nuestros indios, nuestros caciques, nuestros jefes. Y entonces todo eso lo trajo el cristianismo. El cristianismo vino con toda esa cultura y se enarboló el cristianismo y se impuso. Y el cristianismo lo trajo esas muertes. Pero las culturas que vinieron, que trajeron el cristianismo, cometieron esos actos. Y aquí se mató cruelmente a indios y a negros. Todavía hubo muertes más crueles que la de Jesús. Porque de todas maneras,
de todas maneras, en la antigüedad siempre se mató con cruz a los delincuentes, a la gente que se ponía al gobierno, etcétera, etcétera. Bueno, bien, continuaremos en la próxima, teniendo estas aclaraciones para ver cómo se volvió público el libro y por qué reaccionó un pueblo ignorantón y donde había gente de toda clase que es guiado porque el que tuviera una imagen tenía que ser diabólico, y entonces empezaron a asesinar a curas, asesinar, en fin. Martín Lutero pertenecía, creo que a la orden de los beduinos, de los judinos, algo así por el estilo. Era monje porque son órdenes. Bien, continuaremos con el profesor Robinson en la próxima clase.